Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, estamos hablando sobre sanidad divina, aquello que Dios hace en un instante, aquellos milagros que muchas veces estamos esperando y que se nos va el tiempo, se nos va la vida y a veces no conseguimos que nuestra fe produzca ese milagro. Y empecé esta serie porque me avergüenza mirar cómo personas de fe son juzgadas cuando en el tiempo, en una cruzada, no reciben el milagro de sanidad. Gente que está parapléjica, o que tiene cáncer, o tiene diabetes, o cualquier otro problema, bien sea terminal o bien sea permanente. Entonces, esta serie, por los ejemplos que hemos dado a través de ella, indican que Dios hace como Él quiere y que la fe va a ser premiada, sí, pero Dios es el que está mirando permanentemente lo que Él desea hacer. Y dimos ejemplos en la Biblia muchos. Pero vamos a entrar a una parte ahora mucho más condensada, que es darnos cuenta, por ejemplo, que ministros a veces tienen que ocultar que están enfermos porque ellos mismos han enseñado que la enfermedad es una maldición y tirando una diagonal como para decir que no es que no tienes fe. ¿Ya? Y en los 32 años en el Evangelio los he visto morir de cáncer, parapléjicos, con trombosis, muertos la mitad del cuerpo por una trombosis, sufren de presión alta y tienen que estar ocultando todas las cosas, inyectándose insulina eh, indefinidamente, pero a escondidas, que no se den cuenta porque yo ministro sobre milagros, pero pues yo no me he hecho el milagrito a mí. Y hoy vamos a hablar sobre alguien que nadie podrá decir que no tenía fe. Nadie podía decir que no conocía al Señor. Y nadie podrá decir jamás que no fue por el camino que Dios lo llevó a él, que hoy conocemos el Evangelio de la gracia. Porque hay que entender, cuando no se entiende lo que es la gracia, solamente se está pensando en favor. Pero la gracia es poder entender el inmenso amor que Dios nos tiene. Y eso no tiene nada que ver con limitaciones físicas. Eso tiene que ver con lo que Dios puede hacer a pesar de nuestras limitaciones físicas. ¿Ya? Porque pues, conozco congregaciones con pastores mutilados de manos o de piernas, con un ojo, con problemas de mucha índole, del corazón, de diabetes, con presión alta, bueno, con cualquier cosa que tú quieras, pero son congregaciones que tienen miles de personas, en donde Dios ha hecho centenares de milagros. ¿Podremos decir que a ese hombre que Dios ha usado para hacer toda esa cantidad de cosas le falta fe? ¿Por qué Dios no ha escuchado, estando en el estado en que el hombre está y con la cantidad de dones espirituales con que el Señor lo mueve y hace milagros? ¿Por qué Dios no lo sana? Le faltará fe. Mas, sin embargo, vemos que esas personas que ven los resultados en otros, llega un momento en que se dan cuenta que es aún con la limitación que Dios los está oyendo en sus oraciones y está apoyando su fe. Me consta de una persona que le falta completamente una pierna. Es un pastor de más de 5,000 personas. Hace un estudio bíblico en mitad de semana que con el título de Estudiemos la Biblia con Jesús, con una asistencia siempre de más de 1,100 personas de su congregación en la mitad de la semana, donde la gente tiene que viajar muchas veces distancias muy largas en vehículos o tiene que pedir permiso en sus trabajos para salir más temprano.
¿cuál es el mérito que esta gente hace todos esos sacrificios en su trabajo y en su vida cotidiana para asistir 1.100 personas a una clase de 1 hora de estudiemos la Biblia con Jesús? Gracia, favor de Dios, como lo vamos a ver ahora, ¿ya? Con el apóstol Pablo. ¿Qué diremos entonces? Por eso vimos capítulos anteriores donde el Señor sanó como Él quiso, cuando Él quiso, a quien Él quiso. Como hubo días que lo sanó a todos y todos eran sanos. Pero no podemos seguir enjuiciando a un creyente y más a un líder pastoral o que está en el ministerio porque tiene una calamidad física y Dios no lo sana. Entonces lo queremos excluir o él se siente excluido por el juicio, por el señalamiento. Y muchas veces el silencio delante de cuestionamientos es un dedo que acusa. Pero miremos al apóstol Pablo en su dolencia. Él está en Corintios, una congregación que estaba muy clavada en su corazón. Y a pesar de que les había enseñado muchas cosas y esta gente se movía en los dones espirituales, Pablo llega al capítulo 12 de 2 Corintios y comienza a hablar de que si alguien tuviera de qué gloriarse sería él, y comienza a dar una cantidad de cosas por las que se podría gloriar, que estuvo en el tercer cielo, que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y que hace 14 años que lo sabe, pero no se lo ha dicho a nadie, porque nadie le va a poder creer. Aún dice que no tiene ni siquiera palabras en el idioma para poder explicar lo que él vio. Y entonces comienza a hablar de algo que por lo que él está narrando en esta congregación, igual que lo hizo con los Gálatas, está como anunciándoles que ustedes dudan de que yo soy un apóstol porque tengo en mi carne esta cuestión. Entonces comienza a explicarles, ¿no? Y entonces en el versículo 7 ahí de 2 Corintios 12 dice que para que no fuera juzgado por la extraordinaria de esas revelaciones, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, o como dicen otras versiones, o por esta razón para impedir que me enalteciera o me enorgulleciera o me creyera más que todos ustedes, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en mi cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. En otras versiones vas a encontrar como un mensajero que me atormenta, que me abofetea. O sea, Pablo les está aclarando a ellos que posiblemente lo estaban señalando detrás de espalda, como siempre se hace, o murmurando ahí entre las demás personas. Que Dios lo usa para sanar enfermos y hacer milagros y hacer señales. Y mira, se está muriendo con esta enfermedad. ¿Y dónde está el Dios en que él predica? Entonces, Pablo, en base a esos cuestionamientos, que no son suposiciones, porque toda la carta de Corintios, la primera, segunda, si tú la estudias, te vas a dar cuenta que esa iglesia fue de verdad una espina en el corazón de Pablo. Y entonces dice que le ha sido dada esa espinita, ese aguijón, como dicen en otras partes, como un instrumento de Satanás que viene, lo atormenta, lo maltrata. Es un mensajero que lo atormenta. Entonces Pablo dice, yo sé lo que me está pasando, yo sé lo que tengo. Miren, muchachos, que 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, este tormento. Pero el Señor me ha dicho, como dice algunas versiones, bástate mi gracia, o como el original reza, mi amor es todo lo que necesitas, porque eso es lo que es la gracia. Saber cuánto nos ama Dios. Esa es toda la gracia. Porque cuando tú sabes cuánto Dios te ama, tu fe es una explosión. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo.
O sea, veo las señales que el Señor hace, veo los milagros, veo la sabiduría, la palabra que Dios me da, la revelación sobre las escrituras, para poder explicarles a ustedes lo que representa la cruz, la sangre y la resurrección de Cristo. Eso vale mucho más que el sufrimiento. ¿Ya? Ahora, hay que tener en claro que el apóstol está describiendo que es algo físico, doloroso, humillante, que lo atormenta, que lo hace sufrir y habla en un presente continuo. O sea, cada vez que alguien lea esto, sepa que esto me atormentó todos los días hasta que yo me fui con el Señor. Pero esto lo tengo con el permiso de Dios, porque si Dios lo está permitiendo, Él lo podría quitar. Así como yo veo que tanta gente es sanada y yo tengo esta aflicción en mi cuerpo, Él lo podía quitar, mas no lo hizo. Me dijo que me debía de bastar la gracia, el amor que Él me tiene, porque es lo que vale, no lo que yo siento, sino lo que Dios puede hacer a través de mí a pesar de mis limitaciones. O sea, es una aclaración de Pablo en medio del tormento, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, lo que fuera. ¿Ya? O sea, y Pablo reconoce algo más, dice, yo estoy seguro que yo tengo esto para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca de tanta sabiduría y de tanto como Dios me usa en los dones del Espíritu y el que yo pueda revelar esa cruz y esa resurrección a todos y todos se maravillen de todo lo que Dios me da. Ok, prefiero tener esta espinita clavada que no tener todas las cosas que Dios me da. Yo entiendo, la tengo y Dios dio permiso para que la tenga, para que eh, no viva exaltado desmedidamente por la revelación y sabiduría que tengo para escribir y para enseñar la gracia en los creyentes y en toda la iglesia, llevarlo a ser líder de la eternidad y en esta vida. Ahora, nosotros podemos especular que eran sus ojos, o alguna parte de su cuerpo, o que era la conciencia de su pasado que lo atormentaba, cosa bien difícil, porque si no, no hubiera escrito Romanos, ¿ya? En donde todo ha pasado y una nueva criatura viene, porque Dios no se acuerda ni siquiera del pasado, Dios es presente. Pero todos son especulaciones. La verdad es que no hay nada escrito por Pablo o de alguien para Pablo o de alguien como registro de que era sus ojos porque le cayeron escamas, porque la luz que vio de Dios produjo esas quemaduras y quedó ciego y entonces él dice que escribía con grandes letras y la mayoría de las cartas fueron escribientes haciéndolas. Nadie puede testificar que esa es la verdad. Son especulaciones. La verdad es que la palabra que aparece escrita del griego es la palabra sarquí. SARKI, algo en la carne que afecta emocionalmente a la persona atormentándolo de continuo. Porque no habla ni siquiera de SARS, que SARS es el cuerpo físico, o del sarquinos, la otra palabra del griego para representar el hombre de pecado que todavía te vence. No, habla del sarquí. Pero en cambio, después de hacer todas estas aclaraciones, escribe ese tremendo capítulo de Efesios capítulo 6 que dejamos la semana pasada empezado, en donde él comienza a enseñar sobre la armadura de defensa y nuestra armadura de ataque para vivir una vida de batalla, sí, pero de victorias continuas. Porque nuestro adversario, el diablo, usará nuestras aflicciones, enfermedades, pasos económicos, falta de provisiones, la escasez, todo tipo de procesos para enredarnos en el sistema de este mundo y atarnos a sus principados y potestades para provocar cada vez que estemos desprotegidos de la cobertura de Dios. Esta es la meta de él. La meta de él es tratar de que nosotros las tormentas y las aflicciones y los dolores físicos y cualquier problema emocional que nos descarrile de una fe que, o de una comunión
de oración con el Señor, por estar pendiente de lo que nos está pasando, nos alejemos del Señor, nos enfriemos y eso nos desprotege de la cobertura. ¿Por qué? Porque nuestra mente, que te he dicho que es el campo de batalla de todas las personas, tiene como punto diario, permanente lo que le está pasando. Entonces, Pablo, que pasó por eso, ya comienza a hablar de lo que debemos de hacer, inclusive antes de que las cosas lleguen o en medio de estar de las cosas que estemos pasando. Entonces, para no estar desprotegidos para él, porque si no, él nos va a tratar de lanzarnos acechanzas para que después cedamos a un ataque más fuerte. Y entonces ya entremos en dudas, hagamos tambalear nuestra fe. Pero no, nosotros hemos nacido de Dios por su palabra, por su sangre, por su cruz, por su resurrección, por el amor que Dios nos tiene, que dio a su Hijo Jesús por nosotros. Nos ha dado el Espíritu Santo para que caminemos con la armadura de Dios las 24 horas del día, para resistir así el día malo y hacer siempre lo que es correcto para estar firme. Entonces Pablo comienza a hablarles lo que quedamos la semana pasada. Nos ceñimos nuestra cintura con la verdad. ¿Por qué? Porque la cintura es la fuerza, las caderas es la fuerza que le da a los pies para poder caminar. Entonces, él hace el efecto, como lo dije en capítulos pasados, él usó mucho el cuerpo humano para explicar cosas que tenemos que hacer. Entonces dice que esa cintura, esa cadera en donde debemos de atarnos la verdad de Dios para nuestra vida, para que podamos caminar con la verdad. O sea, que cada paso que nosotros demos, hablemos las palabras de Dios que pertenecen a ese paso del camino. Por ejemplo, nosotros debemos de acostumbrarnos a levantarnos por la mañana y lo primero que debemos de hacer es hablar lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, la sangre que nos protege y cómo nos dio su espíritu para tener claridad, para ver claramente los acontecimientos a venir en el día. No esperar que llegue la tormenta, sino antes de la tormenta empezar a hablar. O sea, pero si nos encontramos en medio de una aflicción o tribulación de cualquier tipo, no le contemos a Dios el problema, pues Él sabe lo que nos pasa. Por el contrario, lo que Dios está esperando es que declaremos el favor de Dios sobre el caso que estamos viviendo. Por eso, cuando Pablo habla de atarnos la cadera, la cintura con la verdad, o sea, la fuerza para caminar. Y cuando está haciendo esa reflexión de fuerza para caminar, es lo que necesitamos todos los días para avanzar. Dice, bueno, ¿para qué le vas a contar a Dios lo que estás pasando ahora mismo si Dios lo sabe? Igual que cuando Moisés tenía el báculo en la mano, él estaba esperando que Dios hiciera algo. Y Dios estaba esperando que Moisés levantara el báculo y ordenara para que el Jordán se abriera. O sea, lo importante en cualquier circunstancia que nos encontremos es levantar la voz y empezar a decir lo que Dios dice que nosotros somos, lo que nosotros tenemos y lo que nosotros representamos aquí en la tierra. ¿Con qué? Con las palabras que Dios nos ha dado. Nuestra fe se forma de palabras y las palabras son las que forman los pensamientos. Pensamientos de duda es escuchar tu problema. Pensamientos de fe es decir lo que Dios dice a ese problema. O sea, no le contemos el problema, contémosle a Dios cómo estamos creyendo en base a lo que Él nos dijo. Porque eso es lo que Dios está esperando, que declaremos su favor sobre el caso que estemos viviendo. Eso es lo que expresa ceñirnos la cintura con la verdad o la fuerza de Dios para caminar. Es que al caminar en medio de cualquier aflicción, dolor, enfermedad, tormenta, cualquier cosa que estés pasando,
Hablemos lo que el Señor ganó en la cruz para nosotros. No puede haber una conciencia que te siembre duda por no haber creído, por haber mal creído, porque no oraste las horas que debes de orar, porque no leíste las horas que debiste leer, porque no fuiste a tu congregación todas las veces que tenías que ir. No, tú tienes que conocer la palabra. Si tú no conoces la palabra en el momento de la aflicción o antes que venga, tú no sabes qué hablar. Tú eres un ciego. ¿Cómo vas a caminar en el día a día si tú no conoces la vara de Dios que guía, su palabra? ¿Ya? Tenemos que aprender a hablar desde la mañana por qué nuestro camino tiene que estar claro, por qué tiene que estar limpio, porque el amor de Dios es tan grande que nos dio su propio espíritu. Dios vino a vivir dentro de nosotros para que nosotros podamos hablar lo que Dios habla. Es hablarle con certeza, con completa convicción, antes de empezar el día o en medio de la tormenta de que cosas buenas están pasando a nuestro favor. Así es que un creyente se ata a la verdad en cada paso que da en su vida. Y así estamos firmes, ceñida vuestra cintura, vuestra cadera, la fuerza para que los pies caminen con la verdad de Dios. ¿Ya? Por eso es que después Pablo comienza a anunciar, siguiendo la alegoría sobre el cuerpo, cómo revestirnos, cómo ponernos un vestido encima del que nosotros llevamos. Pues dice revestidos con la coraza de justicia. Pero vamos a dejar esto para el próximo capítulo porque no lo alcanzaría a expresar. Así, mi hermano y amigo que me escuchas, no te quejes en el problema ni te lamentes. Solamente levanta tus manos y arriba está el dueño de tu vida, de tu corazón, el que pagó por ti, enseñando cuánto Él te ama. Comienza a hablar en base a el amor que Él te tiene, al precio que pagó por ti, que te hace importante delante de los ojos de nuestro Dios. Él lo que necesita es que tú hables creyendo que Él hace, aunque tus ojos naturales estén viendo cosas diferentes. Y cuando veas a un hermano que a pesar de que enseña mucha fe y sabe mucho sobre la fe, y lo ves que está enfermo y sigue avanzando, no lo destruyas. Simplemente háblale de que comience a caminar hablando, porque el estar enfermo, aunque es una maldición estar enfermo, porque la bendición es estar sano, pero en medio de esa enfermedad, no nos acusemos de que te falta fe, de que es que porque no has hecho esto, porque no has hecho lo otro. No, alentémonos unos a otros. Recuerda que te dije la semana pasada que el creyente no debe de hablar de 10 mandamientos, porque ya no hay 10. Jesús le sumó uno más, amar al prójimo como a ti mismo. Amémonos unos a otros, alentemos su corazón. Digámosle que sí puedes salir en la adversidad, ¿ya? Así como esta gente que te dije al principio, gente que tiene 30 años, que le falta una pierna o una mano, o que está en una silla de ruedas y están pastoreando iglesias de 3,000, 4,000, 5,000 personas. ¿Tú crees que no tienen fe con esa cantidad de miembros que tienen? Claro que la tienen. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no tenía fe? Claro que tenía fe. Por él conocemos la gracia y la salvación hoy en día, porque pudo discernir todo lo que el Señor Jesús hizo y nos lo pudo explicar de manera clara y fácil para que todos caminemos en ese camino. Así, mi hermano, que apoyémonos unos a otros para que nuestra fe no se quebrante y para que el enemigo no nos tome ventaja. Atémonos a caminar día a día por lo que Dios dice que somos, por lo que Dios dice que tenemos
y por lo que Dios dice que podemos hacer. Y cuando Él dice podemos hacer, es que si tú empiezas a hacerlo, Él te va a ayudar para que tú termines. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu, Señor, porque tú solo sabes hacer bondad y misericordia. Tú solo sabes hacer el bien, Señor. Necesitamos aprender a pensar como tú piensas. Necesitamos tener el hábito de hablar los pensamientos de Dios y repetirlos una y otra vez hasta que hagan parte de nuestro ADN. Señor, te doy gracias, porque si no fuera por ti, por lo que tú le revelaste al apóstol Pablo y por cómo estos misterios se nos abren delante de nuestros ojos, no podríamos saber lo que tú deseas que nosotros hagamos, ni lo que tú piensas que nosotros somos, ni lo que tú piensas y dices que podemos hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.